Tenía tan solo 8 años. Una caja de lápices de colores. Sin oraciones formales. Simples dibujos tranquilos de la Virgen María. Una cada noche a las 7 de la tarde en punto. Nadie le dijo que lo hiciera. Nadie siquiera. Sabía que lo estaba haciendo. Pero después de... En el 100º dibujo, algo sucedió en esa habitación que dejó atónitos a todos los médicos. ¿Quiénes vieron lo que sucedió después? Todavía no pueden explicarlo. Pero Claire Thompson sabe lo que vio y ella nunca dejó de creer. Antes de empezar, suscríbete y dale a me gusta. Mira este vídeo y dime en los comentarios ¿desde dónde nos estás viendo? Tu apoyo nos ayuda a traer más historias apasionantes y créeme, tú no querrás perdértelos. Ahora, entremos en la historia. Claire Thompson era el tipo de niño que no pedía mucho. Tranquilo, observador, amable, del tipo de niña pequeña que estaba sentada en la primera fila en escuela y coloreado cuidadosamente dentro de la Out. Vivía en una estrecha casa de ladrillo en las afueras de Filadelfia, no muy lejos de una parada de autobús, y lo suficientemente cerca de... En el centro se oyen sirenas por la noche. No era una casa grande. 2 dormitorios, una cocina pequeña, un jardín. Parche donde los girasoles se inclinaban hacia él. Luz de la mañana. Pero dentro hacía calor. Habitada, llena de pequeñas alegrías, película. Noches, tiza en la acera, hora de dormir compartida. Historias susurradas bajo las mantas. Su madre trabajaba largas horas como secretario. Su padre, un mecánico de coches que siempre llegó a casa con las manos grasientas y una sonrisa apareció en su rostro en el instante en que lo vio. ¿Hijas? No eran ricos. Pero estaban felices. Y en el centro de esa alegría estaba Hannah. Hannah tenía 5 años, era audaz e inteligente. Y rebosante de energía. Cantaba canciones sin sentido en el desayuno. Ella inventaba historias sobre unicornios y cucharas danzantes. Y cada fin de semana, ella despertaba a todo el mundo. Casa saltando en la cama de sus padres y anunciando, es hora de los panqueques. Claire y Hannah eran opuestas en todo. De muchas maneras. Una tranquila, otra salvaje, pero ellas eran inseparables. Por la noche, si Hannah tenía una pesadilla, se metía en la cama de Claire sin avisar palabra y quedarse dormido sosteniendo su mano. Para que no te pierdas, susurraba. Claire siempre sonreía. Ella nunca lo soltó. Pero a principios de la primavera, algo cambió. Al principio era pequeño. Hannah parecía cansada. Ella no quería jugar en el jardín. Se saltaba comidas. Su risa se apagó. La familia pensó que solo era un virus. Un resfriado. Algo inofensivo. Pero entonces llegaron las visitas al médico. Las conversaciones susurradas detrás. Puertas cerradas. La preocupación en los ojos de sus padres. Y un día, Claire volvió a casa y se encontró la cama de Hannah vacía, su madre llorando en el baño, y su padre mirándola fijamente. La pared con una mirada que nunca había visto antes. Esa noche, Hannah regresó de hospital.
Pero ella era diferente. Pálido. Tranquilo. Apenas despierto. Clare no sabía cómo ayudar. Ella era solo 8 años. No podía cargar con medicamentos. O hablar términos médicos. Pero ella recordaba algo. Su abuela, ya fallecida, solía. De pie frente a una pequeña estatua blanca de Virgen María todas las noches. Ella cerraba los ojos, se doblaba manos, y orar en completo silencio. Clare nunca había aprendido esas palabras. Pero en ese momento, con su pequeña hermana enferma y la casa llena de miedo, cogió un lápiz e hizo él. Era lo único que su corazón le dictaba. El primer dibujo no tuvo nada de especial. Solo un trozo de papel de impresora, azul. Capa, 2 manos suaves entrelazadas al frente. El rostro apenas se distinguía, más sugerencia más que detalle. Pero Clare lo sostenía en sus manos como si era algo sagrado. A las 7 de la tarde, cruzó la habitación de puntillas. Y levantó suavemente la almohada de Hannah. Deslizó el dibujo por debajo como si metiendo la esperanza misma en el tejido de dormir. Entonces se quedó quieta y susurró. Por favor, ayúdenla. La noche siguiente ella lo hizo de nuevo. Ella no se lo contó a sus padres. No lo mencioné en la escuela. Fue el suyo. Un ritual secreto entre ella y ella. Y algo que no podía definir con exactitud. Todas las noches, a las 7 en punto, ella se sentaba. Sentada con las piernas cruzadas en el suelo con ella. Lápices de colores y dibujó a la mujer en la capa azul. A veces las líneas temblaban. A veces se agotaban los colores. Algunos dibujos eran mejores que otros. Pero ella nunca faltó una noche. Sus dibujos comenzaron a evolucionar. Al tercer día, añadió sombreado. El quinto día, empezó a dibujar las manos. Más suavemente. Día 10, aprendió a mezclar colores. Para la túnica. Y para la segunda semana, su arte llevaba algo más profundo. Los contornos seguían siendo los de un niño. Pero la sensación que transmiten los dibujos. Eso era algo completamente distinto. Una súplica silenciosa, un ritmo sagrado. Algo que empezó a sentirse como oración. Mientras tanto, el estado de Hannah empeoró. Dormía más, comía menos. Sus padres discutían en susurros. La casa, que una vez estuvo tan llena de música, se sentía hueco. Clare siguió dibujando. Y con cada dibujo doblaba un poco más de su miedo en el papel. Hasta que una noche en la que todo cambió. Ella oyó algo a través de él. Muros que la destrozaron. Su padre. ¿Llanto? Hablando por teléfono con un médico. Susurro. ¿Cuánto tiempo le queda? Clare se quedó paralizada. Sintió un vuelco en el estómago. Y en ese momento, ella lo supo. Su hermana se estaba muriendo. Y los adultos no hacían nada. Podría detenerlo. Esa noche, su mano temblaba mientras dibujaba. Su visión se nubló por las lágrimas. Esta vez, su oración no fue silenciosa. Se derramó temblando y roto. Palabras. Por favor, es mi hermana. Por favor.
Y entonces, con una mano que no paraba, temblorosa, colocó el dibujo debajo. La almohada, sin saber que algo. Lo inimaginable ya estaba en camino. Clare permaneció de pie junto a la cama de Hannah durante un largo rato. Después de que su susurro se desvaneciera en la oscuridad. Su dibujo estaba debajo de la almohada. El papel aún estaba húmedo donde habían caído sus lágrimas. Queido. La habitación estaba en silencio. Tan silenciosa que ella podía escuchar el eco de su propio latido en ella en la quietud. Aquella noche no pasó nada. Sin luz. Sin sonido. No es un milagro. Solo el aliento silencioso de un enfermo. Niña pequeña. Y cuando Clare finalmente se metió en su propia cama, ella no. Dormir. Ella miró al techo y se preguntó. Si es que el cielo la hubiera escuchado. A la mañana siguiente, la casa Thompson se sentía diferente. No solo era silencioso. Era una especie de el silencio que oprimía las paredes. Pesado y sofocante, como todo. La casa contenía la respiración. Su madre habló en voz baja, moviéndose por la cocina. Como si estuviera hecha de cristal. Su padre se movía más despacio de lo habitual, como aunque cada paso conllevaba peso, él no sabía cómo dejarlo. Esa mañana, nadie se rió. Nadie preparó panqueques. Nadie dijo que Hannah estaría bien. Clare se comió los cereales sin saborearlos. En los días siguientes, Hannah. La enfermedad parecía proyectar su propia sombra. Propagándose por la casa, afectando todo. Los médicos realizaron prueba tras prueba. Análisis de sangre. Rayos X. Escaneos con nombres Clare no pudo pronunciar. Cada vez que veía regresar a sus padres desde el hospital, parecían un poco más viejo. Un poco más cansado. A veces Hannah se quedaba a pasar la noche para tratos. A veces solo uno de los padres la acompañaba. A veces ninguno de los padres hablaba cuando ellos entraron por la puerta. Simplemente se desplomaron en las sillas y se frotaron las manos. Rostros como si intentaran limpiarse. Una pesadilla. Clare escuchó fragmentos de conversación que ella no debía oírlo. Palabras que se filtran por las puertas entreabiertas. A través de las rejillas de ventilación. A través de voces susurrantes a altas horas de la noche. Es grave. Avanzado. Mucho más de lo que pensábamos. Haremos lo que podamos. No hay muchos opciones restantes. Clare no tenía edad suficiente para entender los términos médicos, pero ella los entendía. El tono, el temor. La finalidad. Ella comprendía la forma en que su madre lloraba. En el baño con el fórceps funcionando. Pensando que nadie la oía. Ella comprendía la forma en que la voz de su padre se quebró cuando dijo, tenemos que quedarnos. Fuerte. Aunque no sonaba fuerte en absoluto. Y ella entendió más que cualquier cosa que nadie estuviera diciendo. A ella toda la verdad. Unos días después, Hannah regresó a casa desde otra larga estancia en el hospital. Clare había estado esperando junto a la ventana. Contando coches, preguntándose cuál sería traer de vuelta a su hermana.
Cuando la familia. El sedán finalmente entró en el camino de entrada. Corrió hacia la puerta. Pero cuando la espalda. El asiento se abrió, y ella contuvo el aliento. Pecho. Hannah no saltó. Ella no cantó. Ni siquiera sonrió. Su padre tuvo que alzarla con cuidado mientras. Aunque estuviera hecha de papel. Su madre caminaba a su lado, sosteniendo la manta de Hannah y una bolsa de medicamentos. Cuando llevaron a Hannah adentro, ella, desplomada contra el hombro de su madre. Su piel, pálida como la luz de la luna. Apenas abrió los ojos. Ella respiraba en pequeñas bocanadas superficiales mientras. Si hasta el aire le resultaba demasiado pesado. ¿Está bien? Clare susurró. Su madre no respondió al principio. Ella simplemente alisó el cabello de Hannah y le besó la frente. Es el tratamiento, dijo finalmente, forzando una leve sonrisa. Eso la cansa. Pero sus ojos decían otra cosa. Algo que Clare no podía nombrar, pero que sentía. En su estómago como una piedra. Más tarde esa tarde, Hannah se quedó dormida. Casi instantáneamente. Sus padres la vigilaban de cerca. Susurrando, ajustando las almohadas, comprobando. Frascos de medicamentos. Clare dio un paso atrás, sintiéndose como una pieza. De los muebles, presentes pero invisibles. Cuando finalmente salieron de la habitación, Clare se prolongó. Se sentó en el suelo entre los dos camas y se quedó mirando a Hannah mientras dormía. Rostro. La chica que solía despertar la casa con risitas ya apenas se movían. La hermana que una vez tiró de su mano. La acera yacía ahora tan inmóvil como una muñeca. Clare sintió que algo crecía en su interior. Cofre, algo pequeño y tembloroso y indefenso. Ella no sabía lo que era un diagnóstico. Ella no sabía qué significaba avanzado. Ella no entendía las exploraciones ni el tratamiento. O por qué los adultos seguían cerrando las puertas a hablar. Pero sabía una cosa. Hannah no era. Está mejorando. Clare abrazó sus rodillas contra su pecho y cerró los ojos. Y fue entonces cuando lo vio. No él. Habitación. No era Hannah, sino su abuela. La vio de pie frente a ella. Pequeña estatua blanca de la Virgen María. La de rostro sereno y suave. Capa azul. Clare recordaba la forma en que ella. Las manos de la abuela se plegaban suavemente. Cómo se movían sus labios en oración silenciosa. Antes de acostarse. Su abuela nunca le explicó. Ritual. Nunca obligó a Clare a unirse. Nunca dio lecciones sobre fe ni milagros. Ella simplemente rezó. En silencio. Pacíficamente. Con una especie de confianza Clare nunca. Entendido hasta ahora. Y algo más. Clare susurró por dentro, haz lo que ella. ¿Lo hizo? Clare se levantó lentamente y caminó. Al pequeño cubo donde ella guardaba su. Lápices de colores. Estaban desgastadas, algunas demasiado cortas para afilar más. Seleccionó las que aún eran utilizables. Azul, blanco, apenas su amarillo y sentado. En el suelo. No sabía si estaba dibujando correctamente. Ella no sabía si importaba.
Ella solo sabía que sus manos se movían con propósito, como si recordara algo mayor que ella. Primero vino la forma del manto. Luego, la suave curva de un rostro. Simples manos juntas. Un suave halo de luz amarilla. No fue perfecto. Las líneas eran irregulares. Los colores no se mezclaban. Pero cuando Clare lo miró, el dibujo sentía calor. Como un pequeño destello de esperanza en un día oscuro. Se puso de pie, con el corazón en un puño, golpeando contra sus costillas. Hannah seguía dormida, respirando con suavidad, sus pestañas rozando la piel pálida. Pie. Con cuidado, Clare levantó a su hermana. Almohada. Dudó un instante, preguntándose si esto fue una tontería. Infantil. Inútil. Pero entonces deslizó el dibujo por debajo. La almohada y la bajó suavemente. El acto se sintió sagrado. Una ofrenda discreta. Un mensaje que esperaba que alguien, cualquiera, podría oír. Palabras que ella no sabía que eran oraciones. Clare se quedó de pie junto a la cama, mirando fijamente a la almohada que escondía su dibujo. Y por primera vez en su vida, ella. Palabras susurradas destinadas al cielo. Por favor, ayúdenla. No es un recitado. Oración. No es algo que haya memorizado en la iglesia. Un simple ruego de un corazón de 8 años. Cuando se metió en su propia cama. Después, sintió una extraña calma. Se posaron sobre ella, como si fueran manos suaves, apaciguando el miedo que sentía en su interior. ¿Ella? No lo entendió, pero ella no. Tampoco lo cuestiones. La noche siguiente, exactamente a las 7 de la tarde, ella se sorprendió a sí misma buscando sus lápices. Otra vez. Ella no lo pensó, no. Debatiéndolo. Su mano simplemente se movió, guiando. Por un instinto que desconocía poseer. Otro dibujo. Otra capa azul. Otra María con ojos pacientes. Clare deslizó el dibujo por debajo de Hannah. Almohada otra vez. Y esta vez susurró un poco más extenso. Por favor, ayúdenla a despertarse con hambre mañana. Por favor, haz que se sienta bien. Ella no esperaba nada. Ella no se imaginaba milagros. Ella solo necesitaba sentir que lo estaba haciendo. Algo, cualquier cosa para ayudar. Noche 3. Luego 4. Luego 5. En una semana, se convirtió en un ritual. Un ritmo, una promesa que se hizo a sí misma. Todas las noches a las 7 de la tarde. Sin excusas. Sin saltarse nada. Que no se nos olvide. Incluso cuando estaba cansada. Incluso cuando tenía miedo. Incluso cuando lloraba mientras dibujaba. Capa azul curvada, tratando de quedarse. Entre líneas. Sus padres no lo sabían. Nadie lo hizo. Porque esto no se trataba de ser visto. Se trataba de no sentirse impotente. Clare era demasiado joven para recibir medicamentos, gráficos o reuniones hospitalarias. Demasiado joven para comprender el diagnóstico. Susurrado en llamadas telefónicas nocturnas. Pero no era demasiado joven para tener esperanza. Y así ella dibujó. Noche tras otra. Lápiz sobre papel.
Miedo a la fe. Lágrimas en oración. Un dibujo a la vez. Para finales de esa semana, Clare había colocó 7 dibujos debajo de Hannah. Almohada. 7 pequeños trozos de un niño. Devoción. 7 oraciones sin palabras. 7 intentos de alcanzar el cielo en él. El único idioma que conocía. Y aunque la habitación seguía en silencio. Aunque todavía no había ocurrido ningún milagro. Aunque Hannah dormía más y se reía. Menos. Clare continuó. Porque algo en su corazón. Algo suave pero firme, le dijo ella. No dibujaba en vano. Algo estaba escuchando. Algo nos observaba. Algo se avecinaba. Ella simplemente no. Aún no lo sabes. Todas las noches a las 7 de la tarde, Clare se sentaba en el suelo con sus lápices de colores. Nadie se lo ordenó. Nadie se lo recordó. Nadie lo sabía. Se convirtió en algo tan automático como cepillarse los dientes. Los dientes, tan esenciales como la respiración. Una cita tranquila entre ella y su lápices, y algo muy por encima de ella. ¿Qué podrían estar escuchando? Ella miraba el reloj. 659. Luego, arrodíllate junto a la estantería. Abre la caja de lápices y saca una hoja de papel en blanco. Y comenzar. Las primeras líneas siempre eran las mismas. Forma curva, los comienzos de una túnica. Una cabeza inclinada. Manos juntas. Ella no habló durante esos minutos. Ni siquiera lo pensó mucho. Ella acaba de dibujar. El primer dibujo hecho por desesperación. Y las lágrimas parecían más bien un palo. Figura más que un santo. Un triángulo inestable a modo de bata. 2 líneas para las manos. Un círculo por cabeza con puntos por ojos. Pero Clare recordaba a su abuela. ¿Estatua? Esa capa azul. Ese rostro pacífico. La forma en que siempre lucía la Virgen María. Como si ella supiera algo que tú no, pero... No, no le tenía miedo. Así que Clare lo intentó de nuevo. Para la tercera noche, las líneas tenían un propósito. La capa se curvaba. Más suavemente. Las manos estaban dobladas correctamente. La figura ahora parecía una mujer, no. Es solo una suposición infantil. Añadió líneas suaves a las mangas. Un óvalo para el halo. Los comienzos de un rostro, aunque era. Aún no está claro. El rostro nunca fue fácil de crear. Clare quería que tuviera un aspecto amable y pacífico. Como la estatua de su abuela, pero las manos aún no sabían cómo hacer eso. Aún así, ella siguió dibujando. Porque esa era la promesa. Un dibujo. Cada tarde. A las 7 de la tarde. Una semana después de comenzar su ritual, abrió caja y encontré el lápiz azul. Era opaco, casi hasta la madera. Pero aún utilizable. La afiló con el mayor cuidado posible. Podría y lo presionó contra la capa para. La primera vez. Azul. Profundo y suave. Lo cambió todo. La Virgen María parecía real ahora, no. Solo una figura, pero una presencia. El color le daba forma. Peso. Calor. A continuación,
White se puso la túnica interior. Amarillo para el halo. Un rosa pálido suave para las mejillas. Los dibujos aún parecían los de un niño. Las hice, pero ahora brillaban un poco. Y Clare notó algo extraño como. Ella coloreó. Le dolía el corazón un poco menos. Ella nunca escribió sus oraciones, pero estaban allí, en la curva de la manos, la suavidad del rostro, la forma. Cerró los ojos con calma. A veces, mientras dibujaba, susurraba. Por favor, tráiganla a casa. Por favor, cúrala. Por favor. Tengo miedo. Ella no sabía si alguien la estaba escuchando. A ella no le importaba porque sentía que alguien era. No con palabras. No en la voz, sino en la forma de su pecho. El dolor cesó cuando tiñó el azul. Capa perfecta, como los lápices. Lo sentía cálido en su mano. Ella no tenía teología. No hay respuestas de la escuela dominical. Esta tranquila ofrenda nocturna doblada. Debajo de la almohada de su hermana, como un secreto. Para la segunda semana, Clare ya había aprendido cómo mezclar colores. Descubrió cómo presionar el encendedor. Más oscuro dependiendo de dónde esté la luz. Podría caer. Ella le dio a la Virgen María suaves sombras bajo su barbilla. Ella sombreó la bata con azul marino y celeste. Azul para darle pliegues y movimiento. Añadió vetas doradas al halo. Y los dibujos comenzaron a parecer sagrados. Incluso para ella. Ella también los guardó todos. Todos y cada uno. Después de colocar cada nuevo. Dibujando debajo de la almohada de Hannah por la noche. Ella recuperaría la vieja al día siguiente. Por la mañana y guárdalo en una caja de regalos. Debajo de su cama. La caja se estaba llenando rápidamente. Cada dibujo doblado cuidadosamente. Algunas se curvaron por la presión del lápiz. Algunas estaban manchadas con diminutas huellas dactilares. Ya no eran solo dibujos. Eran oraciones. Recuerdos. Un registro de la línea de crecimiento de la fe de un niño. Nombre del autor. Pero Hannah no mejoraba. A pesar de los dibujos, a pesar de la esperanza. Hannah siguió desvaneciéndose. Ahora apenas hablaba. Ella no pidió dibujos animados ni maquillaje. Canciones. Ni siquiera intentó tomar la mano de Clare. A la hora de acostarse. La mayoría de los días, se quedaba tumbada en la cama mirando fijamente al techo o dormir tan profundamente que asustaba. Clare para que la vigilara. El dolor venía en oleadas. Agudo y repentino. A veces lloraba sin despertarse. Otras veces se despertaba jadeando, agarrándose. Su lado. Las comidas quedaron intactas. Frascos de medicamentos reunidos como siglos en la encimera de la cocina. La que una vez fue una casa llena de vida ahora era una casa lleno de sombras. Los padres de Clare discutían más a menudo ahora. Nunca gritando, pero agudo y urgente en las esquinas de las habitaciones. Dinero. Opciones de tratamiento. El nombre de un nuevo especialista. O peor aún, ningún nombre, solo silencio. Clare no preguntó qué eran los médicos. De hecho, ella no quería saberlo. El 21. Esa noche, la mano de Clare resbaló. No porque estuviera cansada.
pero porque sus ojos estaban demasiado llenos de lágrimas al ver las líneas. Ese día, Hannah no se despertó ni una sola vez. Ni siquiera cuando llegó la enfermera. Ni siquiera cuando su madre la cepillaba. ¡Qué bello! Clare había regresado de la escuela. Y entró en la habitación esperando. Sonrisa. En cambio, encontró a Hannah completamente. Aún así, su pecho se elevaba de forma irregular, aunque en pequeños movimientos. Respiraciones. Clare se sentó. Cogió su lápiz. Comenzó a dibujar. Pero a mitad del halo, se quebró. Las lágrimas brotaron rápidamente, goteando sobre la papel, esparciendo el amarillo en él. Azul. Su mano seguía moviéndose, pero él. Líneas curvas incorrectamente. Los colores se desvanecieron. Y por primera vez en 3 semanas, él. La Virgen María no parecía tranquila. Parecía que estaba llorando. Clare también. Esa noche, Clare abrió la caja del espectáculo. Debajo de su cama y miró su pila de dibujos plegados. Más de 20 ahora, cada una con una fecha. Garabateado en la esquina en letra infantil. Escritura. Cada una versión diferente de la misma. Esperanza. No se las mostró a nadie. Ni siquiera Hannah. Pero ella sabía lo que eran. Cuenta atrás. Una revista. Un testimonio. ¿De qué? Ella no lo sabía, pero lo presentía. Y. Cuando tocó la caja, susurró. Esta vez no es una oración, sino una promesa. Seguiré adelante. Cada tarde. Hasta que algo suceda. Ocurrió unos días después. Una tranquila tarde de miércoles. La casa estaba oscura, aún envuelta en una atención que nunca llegó a disiparse del todo. Ya no. Clare acababa de terminar su dibujo para la noche, una versión particularmente suave. De María, con las manos brillando tenuemente. Amarillo. Lo había deslizado debajo de la almohada de Hannah. Y estaba regresando a su propia cama cuando ella lo oyó. Sonó el teléfono. No los teléfonos móviles de sus padres. El teléfono fijo. La que está en el pasillo. Ella oyó la respuesta de su padre. Habló en un susurro más agudo que habitual. Luego, silencio. Luego se oyó algo que caía. Una pausa. Y una sola palabra que puso los pelos de punta. Clare levanta el brazo. No. Su madre apareció instantes después. Bajando corriendo por el pasillo descalza, en bata. La seguía. Hablaron en él. Cocina, pensando que Clare estaba dormida. Pero no lo era. Ella estaba de pie en el pasillo detrás. En la esquina, el corazón latiendo como un tambor. En su pecho. Ella lo oyó todo. Es peor que antes. Dicen que tenemos que prepararnos. ¿Cuánto tiempo? Semanas. Tal vez días. El aire salió de los pulmones de Clare. Ella retrocedió tambaleándose hacia su habitación. De repente, demasiado frío, demasiado calor, demasiado mareo. Respirar. Se metió en la cama y tiró de la manta sobre su cabeza. Ella apretó contra sí el dibujo más reciente. Pecho. Y por primera vez desde su ritual. Al principio, estaba demasiado asustada para rezar.
¿Y si no funcionara? ¿Y si todas las capas azules y doradas? Los halos en el mundo no podían arreglar lo que era. ¿Acontecimiento? ¿Y si perdiera a Hannah? Pero entonces algo en su interior le dijo: sigue adelante. Así que se secó las lágrimas y salió de cama, y gateó hasta sus lápices una vez más. Afiló la azul. Abrió una página nueva. Y volvió a empezar. Manos temblando. Angustioso. La fe titila como una vela en el viento. Volvió a dibujar a la Virgen María. Y esta vez añadió algo nuevo. Dibujó una lágrima justo debajo de una D. Los ojos de María. Y un pequeño corazón descansando sobre su abertura. Palmeras. Luego escribió 3 pequeñas palabras en letras de imprenta en la parte inferior de la página. Por favor, mírame. Clare lo oyó antes de que ella. ¿Vio algo? La voz de su padre se quebró y se volvió baja, goteando por el pasillo como agua. Debajo de una puerta. Era tarde. Casi medianoche. Un silencio donde incluso el crujido. El ruido del suelo era demasiado fuerte. Se había levantado para usar el baño. Sus calcetines, silenciosos contra la madera. Suelo cuando oyó el sonido. Entiendo. Sí. No. Necesito saber la verdad. Su voz era como se ponía cuando él. Intenté no llorar delante de los demás. ¿Gente? Clare se detuvo en el pasillo oscuro, conteniendo la respiración a tan solo unos metros de la cocina. El resplandor de la luz de la estufa pintaba un tenue contorno de su padre en el teléfono, una mano sobre el mostrador, él. Otro se le pegó a la frente. Ya no susurraba. No estaba fingiendo ser fuerte. Y entonces llegaron las palabras. Los que se quemaron a sí mismos en la memoria de Clare, como fuego contra el frío. Pie. Semanas. Quizás menos. El mundo no se acabó con un trueno. Terminó en silencio. El tipo de silencio que precede a un gritar. Antes de una caída, antes de algo dentro de un. La persona se hace añicos. Clare no emitió ningún sonido. No pudo. Sintió que su cuerpo se paralizaba en el sitio, el pecho se le cerró con fuerza, como si lo hubiera olvidado. ¿Cómo respirar? Abrió la boca, pero no salió nada. Semanas. Quizás menos. Ese era todo el tiempo que quedaba. No meses. No años. No son milagros. Apenas unos días. Se dio la vuelta y corrió. Al final del pasillo, pasando la estantería. A través de la puerta del dormitorio entreabierta. Sus pies golpearon la alfombra como un trueno. Pero ella no se dio cuenta. Las lágrimas comenzaron antes de que llegara a cama, y para cuando ella cayó en el suelo, ya estaba sollozando. Ella no intentó guardar silencio. Ya no había a quien proteger. El sonido que salió de su garganta fue pequeño. ¿Y roto? El tipo de sonido que viene de un niño que acaba de aprender algo que nunca debería haber tenido que hacer. Lo sé. Su hermana se estaba muriendo. Y no había nada que ella pudiera hacer. Clare se sentó en el suelo, con las rodillas flexionadas contra su pecho, con la espalda presionada contra
La mesita de noche. Tenía los ojos hinchados. Le goteaba la nariz. Y aún así, ella extendió la mano para alcanzar su lápiz. ¡Caga! Ni siquiera lo pensó. Sus manos se acaban de mover. Agarró una hoja de papel arrugada en la esquina y un lápiz azul opaco. La punta se rompió a la mitad del camino. Primera línea, pero ella siguió adelante. Primero se puso la capa. Las líneas salieron torcidas. Tembloroso. Demasiado oscuro de un lado. Apenas presente en el otro lado. Ella intentó. Su rostro se posó junto al de ella, pero sus lágrimas caían. Ahora más rápido, borrando las marcas del lápiz. Las limpió con la manga, pero ellas. Los ojos de la Virgen María seguían llegando. El resultado fue desigual. Una era más alta que la otra. Su boca parecía un ceño fruncido. Sus manos eran deformes, demasiado pequeñas. Entonces demasiado grande. Pero Clare no se detuvo. Porque esto no tenía nada que ver con la belleza. Esto no tenía que ver con la técnica. Esto era pura desesperación. Cada línea era una súplica. Cada trazo, una. Gritar. Por favor, sollozó, con voz desgarradora. Por favor, es mi hermana. Por favor. Lo repetía una y otra vez como un mantre. Como un mantre, como si tal vez ella lo dijera. Si las suficientes veces, el cielo se abriría. Ojos. Por favor, no te la lleves. Por favor, ¿yo? Mejor. Haré lo que sea. Por favor, no la dejes ir. Ella podría. Ya apenas se ve lo que dibuja. Las líneas estaban deformadas y manchadas de agua. El papel estaba doblado por los bordes, ella. Le temblaban tanto las manos que apenas podía. Sostén el lápiz. Pero ella siguió adelante. Hasta que tuvo una figura, una capa azul. Manos juntas. Un rostro suave que parecía más bien un borrón. Que una mujer, y dos oscuras lágrimas en forma. Manchas debajo de los ojos. Cuando el dibujo estuvo terminado, Clare se puso de pie lentamente, como si sus piernas fueran a ceder. Debajo de ella. La habitación estaba en silencio. De nuevo. Hannah permanecía inmóvil en su cama, su respiración lenta y superficial. Clare cruzó la habitación, aún temblando. Y levantó suavemente la esquina de la almohada de mi hermana. Deslizó el dibujo. Debajo, aplanándola con la palma de la mano. Con cuidado de no despertarla. Entonces se puso de pie. Allí mirando hacia abajo a la chica que tenía. En su día estuvo tan llena de ruido y luz. Tan llena de historias y canciones. Y ahora yacía inmóvil, con los labios secos y sus piel demasiado pálida. Clare susurró de nuevo. Ella es solo una niña pequeña. Solo tiene 5 años. Por favor, ayúdenla. Y luego después. Tras un largo silencio, ella dijo algo. Nunca lo había dicho antes. Algo que ni siquiera sabía que ella lo creyó hasta que salió de sus labios. Si alguien puede, sé que eres tú. Cuando ella. Clare regresó a su lado de la habitación. Ni se molestó en ponerse el pijama. Ni siquiera apagó la luz. Se metió en la cama completamente vestida. Acurrucados bajo las mantas, y se apretó las manos contra la cara así.
Podría impedir que cayeran las lágrimas. No lo hizo. Lloró hasta que su cuerpo no pudo más. Hasta que el agotamiento la engulló. Hasta que el último pensamiento en su mente fue: si no hay nadie ahí arriba, ¿por qué? ¿Sientes que alguien te escucha? En algún lugar de la casa. Su padre colgó el teléfono. Se hundió en la silla de la cocina como el peso del mundo finalmente había roto su atrás. Tenía los ojos rojos. Le temblaban las manos sobre las rodillas. Su madre estaba en el baño, la puerta encerrada tras ella, sollozando contra una toalla. Para que Clare no lo oyera. Ella no lo sabía. Clare ya lo había oído todo. No sabía que su hija mayor era acurrucada en la cama rezando con fotos y suplicando con lápices. No conocían el sonido de un milagro. Ya se estaba removiendo. No es ruidoso. No es dramático. Aún no. Simplemente el creciente dolor silencioso de un niño. La fe profundizándose en algo feroz e innegable. Esa noche, el dibujo debajo de Hannah. La almohada era la más fea que Clare tenía jamás creadas. Pero también fue la más honesta. Líneas trazadas a través de la visión borrosa. Color presionado por la desesperación. Los bordes se deformaron por el calor de sus manos. Si lo miraras, no verías un obra maestra. Pero puede que el cielo haya visto algo. De lo contrario, completamente. No es arte. No la habilidad, sino el amor. Crudo e incondicional. El último grito de una hermana. Por la mañana, nada había cambiado. Al menos no visiblemente. Hannah seguía durmiendo. Sus padres seguían susurrando. La casa seguía impregnada de un ambiente de pavor. Pero Clare despertó de forma diferente. Ella no entendía por qué. Tenía los ojos hinchados. Le dolía la garganta de tanto llorar. Y, sin embargo, algo dentro de su pecho se sentía encendedor. No es alivio. No es esperanza, sino algo parecido a la quietud. Como el momento justo antes de una tormenta. Descansos o justo después de que uno pase. Ella aún no lo sabía. Pero esa noche, todo cambiaría. La noche estaba en silencio. También. Sigue siendo ese tipo de tranquilidad que se siente. Como si estuviera escuchando. Clare se había dormido llorando, acurrucada. Acurrucada bajo sus mantas, todavía tenía el sabor a sal en los labios. Su último dibujo, borroso por las lágrimas y el desamor yacía oculto bajo el corazón de Hannah. Almohada, apenas seca. La casa estaba en silencio. Afuera, el viento había cesado. Sin tráfico. Sin sirenas. Ni siquiera el susurro de las ramas afuera. La ventana. Y entonces, exactamente a las 12:07 de la noche. Clare abrió los ojos. Ella no sabía por qué se había despertado. No se oía ningún sonido. Ningún sueño. Sin movimiento. Solo luz. Un suave resplandor dorado, como la luz del sol atrapada. En cámara lenta, brilló a través de la paredes. No tan intensa como una lámpara. No parpadeaba como la luz de una vela. Vivo. Cálido. Amable. Irradiando paz. Al principio, pensó que había salido el sol.
Se levantó temprano, pero luego se dio cuenta de que no venía de la ventana. Venía de la cama de Hannah. Clare se incorporó lentamente, dejando que su manta se deslizara. Sus hombros. Se le cortó la respiración. Allí, de pie junto a la cama de su hermana. Era una mujer, alta y grácil. Envuelto en un profundo y fluido azul. Manos que brillaban con una suave luz blanca. Ella no habló. Al principio no se movió. Ella simplemente se quedó allí, inmóvil como luz de luna, brillando como el amanecer. Y Clare lo supo al instante en esa profunda parte sagrada del corazón que no necesito palabras. Esa era ella. La mujer que había dibujado. Una y otra vez. La de ella. Las oraciones de la abuela. La que había visto en estatuas y pinturas y lápiz empapado de lágrimas. Bocetos. La Virgen María. Clare no podía moverse. No podía hablar. Apenas podía respirar. La luz dorada inundaba toda la habitación. Ahora envolviendo suavemente cada rincón. Proyectando halos en las paredes, bailando. Suavemente sobre el suelo como la luz del sol. Submarino. Y entonces lo olió. Rosas. No del tipo artificial. No es perfume. Pero rosas frescas de verdad, como si alguien las hubiera hecho. 1000 pétalos se esparcieron por el aire. El aroma la envolvió como un memoria. El jardín de su abuela. La vieja estatua en la esquina de su habitación. El tenue rastro que quedó en una rosario muy usado. La Virgen María dio un paso al frente. Se movía como una brisa, grácil. Sin peso, sin sonido alguno. Ella se quedó de pie junto a la cama de Hannah, mirando hacia abajo. Al niño que no se había movido. Horas. Y entonces, lentamente, con reverencia, ella levantó sus manos. Una mano se cernía suavemente sobre la de Hannah. Frente. El otro descansaba suavemente sobre su corazón. Cerró los ojos. Y comenzó a orar. No había palabras. Sin sonido. Mera presencia. Una quietud que vibraba con algo más antiguo que el tiempo. La luz alrededor de las manos de María creció. Más fuerte, suave y dorado, como el calor. Hecho visible. Clare miraba con los ojos muy abiertos y temblando. Y por un momento se olvidó de hospitales. Olvidé el diagnóstico. Olvidé el miedo. Solo existía esto. Una mujer santa. Un niño enfermo. Y un amor tan abrumador que se sentía como toda la habitación respiraba. María no habló. No era necesario. La habitación estaba llena. Con algo más profundo que el lenguaje, un comprensión que se instaló en Clare. Pecho como un latido tranquilo. El rostro de la Virgen era sereno. Su expresión era suave, concentrada, plena. De compasión, más profunda que cualquier otra cosa. Clare jamás había visto nada igual. No parecía preocupada. Parecía segura de sí misma. Y esa certeza inundó a Clare. Como agua tibia, calmando todos los miedos. Su pequeño corazón doliente. Mientras María continuaba su oración silenciosa. El brillo alrededor de sus manos se hizo más intenso. No fue duro.
No me dejó ciego. Pulsaba como un amanecer, llenando suavemente. Clare observaba cada rincón de la habitación. El pecho de Hannah pareció elevarse. Más adentro. Sus labios, pálidos durante tanto tiempo, adquirieron el color de un ligero rubor rosado. Y entonces, sin previo aviso, la Virgen María se volvió. Sus miradas se cruzaron. Y en ese instante algo pasó. Entre ellos, que Clare nunca olvidarlo mientras vivió. Una mirada. No es de extrañar. No de lástima, sino de reconocimiento. Como si Mary la hubiera conocido desde siempre. Como si cada dibujo que Clare hubiera hecho alguna vez había sido recibido. Como si cada oración susurrada hubiera sido. Oyó. Sus ojos estaban más borrosos que los bata que llevaba puesta. Brillaban como el agua, rebosantes de sabiduría y amor. Y luego, ella sonrió. No se trató solo de amabilidad. Fue todo. Una sonrisa que contenía galaxias. Una sonrisa que decía, te veo. Te he visto. Siempre te veía. Nunca estabas solo. Y Clare, aún paralizada en su cama, sintió algo dentro de su ruptura, pero no en como antes. Esto no fue la superación del duelo. Esto fue la ruptura del miedo, ruptura de la duda. La ruptura del muro entre el cielo y la tierra. María miró a Hannah por última vez. Tiempo. Se inclinó hacia adelante muy suavemente. Y le dio un beso en la frente a Hannah. La luz que los rodeaba pulsó una vez. Más fuerte que antes, luego comenzó a desvanecerse. Como el último resplandor del sol antes. Oscuridad. Como una vela que se apaga suavemente. María se enderezó lentamente y miró una vez más. Más en Clare, y luego se fue. Sin sonido. Sin flash. Puro silencio. El brillo dorado se desvaneció. El aroma de las rosas perduró un instante. Más tiempo, luego se desvaneció como un suspiro. Aire frío. Volvió la oscuridad. Pero no era lo mismo. Algo había cambiado. La habitación no se sentía vacía. Se sentía lleno. Lleno de paz. Lleno de calidez. Llena de algo que Clare no tenía nombre para, pero lo recordaría para siempre. Ella se quedó allí sentada, aún temblando, insegura. Si llorar, sonreír o derrumbarse ante ella. Rodillas. Finalmente, volvió a tumbarse. No por miedo, sino por algo como paz. Sus ojos permanecieron abiertos durante mucho tiempo. Mirando al techo. Recordando el brillo, el olor. El silencio. La sonrisa. Justo antes de quedarse dormida, Clare susurró en la oscuridad. Gracias. Y en algún lugar muy por encima, o quizás muy, muy cerca. Alguien la oyó. Cuando Clare abrió sus ojos a la mañana siguiente, la luz en la habitación volvió a tener un aspecto normal. Suave. Gris. El tipo de luz que se derramaba lentamente. Filtrado desde detrás de las cortinas. A través de los árboles de afuera. Sin brillo. Sin aroma a rosas. Ni rastro de la mujer de la capa azul de la noche anterior. Por un momento,
Clare se quedó allí tumbada, mirando al techo, su corazón latiendo rápido. ¿Realmente había sucedido? ¿Solo lo había soñado? El silencio. Ahora se sentía más pesado. La habitación parecía demasiado común. Su recuerdo del rostro de la Virgen María, de su sonrisa, de sus manos luminosas. De repente, muy lejos. Frágil. Ella giró lentamente la cabeza hacia la cama de Hannah, temerosa de mirar. Y luego se quedó paralizada. Hannah estaba sentada, no aturdida. No sostenido por almohadas. No pálido ni jadeante. Ella estaba sentada erguida por sí sola. Ojos muy abiertos. Con las manos sobre el regazo y el pelo revuelto por el sueño. Y ella sonreía. Clare, susurró. Tengo hambre. Por un instante, Clare no pudo moverse. Su cuerpo permaneció completamente inmóvil, como si cualquier movimiento repentino podría hacer que el momento desaparecer. Pero Hannah no desapareció. Parpadeó, inclinó la cabeza y sonrió. Otra vez. ¿Podemos comer tostadas? Clare saltó de la cama como si alguien la hubiera. Encendió una cerilla debajo de ella. Se precipitó por la habitación y lanzó sus brazos rodeando a su hermana, media riendo, medio sollozando. Hannah soltó una risita. ¿Por qué lloras? Preguntó. Clare no pudo responder. Ella no confiaba en su voz. Ella simplemente lo abrazó con más fuerza. Y luego a través del dormitorio entreabierto. Desde la puerta, la voz de su madre resonó. ¿La cocina? Chicas. ¿Estás despierto? Clare corrió hacia la puerta, su voz tembloroso y alto. Mamá. Ven rápido. Pasos. Rápido. El sonido de algo cayendo en él. ¿Cocer? Entonces apareció su madre, con el pelo tirante. De espaldas, con las mangas remangadas, parecía cansado. Hasta que vio lo que tenía delante. Se quedó paralizada. Boca abierta. Todos sus ojos estaban fijos en Hannah. ¿Qué? Susurró. Luego, más fuerte. Robar. Más pasos. Una taza de café cayó al suelo en el pasillo y destrozado. Y entonces apareció su padre en él. La puerta estaba detrás de ella. Él no habló. Él simplemente se quedó mirando. ¿En Hannah? A su hija menor sentada en. Me acosté como cualquier otra mañana. Frotándose los ojos y pidiendo. Desayuno. Dio un lento paso hacia adelante. Luego dijo otro, bebé, apenas. En un susurro, ¿estás despierto? Hannah asintió. Tengo hambre. Y fue entonces cuando Clare lo vio. Las rodillas del padre cedieron. Extendió la mano hacia el borde de la cama y se sentó. Hacia abajo con fuerza y se cubrió la boca con ambas manos. Y su madre, se desplomó sobre él. Piso. Sollozando. Esta vez no por grasa, sino por otra cosa. Algo parecido a la alegría. Algo parecido a la incredulidad. Algo parecido al alivio después de ahogarse. Esa mañana, todo cambió. Hannah comió tostadas. Luego 2 rebanadas de pan tostado. Luego pidió zumo de naranja. Comenzó a recuperar el color.
Las sombras oscuras bajo sus ojos se desvanecieron. Lentamente. La delgadez de sus mejillas. Suavizado. Su respiración se estabilizó. Por la tarde, ella se rió. No una risita, un pecho lleno hasta el fondo del vientre. Se rió cuando su padre intentó cantar una canción con temática de dibujos animados y consiguió las palabras. Equivocado. Y Clare, que observaba desde la puerta, sintió. Su pecho se expandió tanto que le dolió. Porque era real. No había sido un sueño. La Virgen María había estado aquí. Y ahora su hermana regresaba. Por supuesto, sus padres llamaron a hospital inmediatamente. La trajeron ese mismo día. Clare también se quedó en casa, dando vueltas por la habitación. Ansioso por quedarse quieto. Esa noche, cuando regresaron, todo se sentía diferente. Clare lo supo solo por la forma en que ella. Su madre abrió la puerta principal como si nada. Había olvidado cómo dar buenas noticias. Su padre caminaba detrás de ellos, cargando Hannah en sus brazos. Pero esta vez no. Porque no podía caminar. Ella se cansó, dijo con una sonrisa. Ojos brillantes. Pero ella está bien. Hannah sonrió desde su hombro. Me dieron paletas heladas, dijo, ojos ancho. Clare corrió hacia la puerta. ¿Qué hicieron? ¿Qué dicen?, preguntó, mirando a sus padres. Su madre parecía aturdida, como si aún estuviera intentando creer sus propias palabras. No saben cómo explicarlo, ella dijo en voz baja. Realizaron las mismas pruebas. Los mismos escaneos. Los mismos análisis de sangre. Hizo una pausa. Y los resultados son diferentes. Su voz tembló al terminar. Dicen que sus cifras están mejorando. Rápidamente. Al día siguiente hubo más pruebas. Clare se sentó en los escalones de afuera del casa, con los zapatos desatados, esperando a la coche para regresar. Al final de la tarde. Lo hizo. Y las caras de sus padres. Lo dijo todo. ¿Choque? Esperanza. Algo parecido a la admiración. Su madre tomó la mano de Clare cuando entraron. Y susurró, la infección es desapareciendo. Su padre añadió. El cáncer se está reduciendo. Entonces nunca han visto nada parecido. En los días siguientes, Hannah tuvo que regresar al hospital varias veces. Tiempos. Esta vez, no por emergencia. Cuidado, pero para observación. Sus médicos repitieron cada prueba 2 veces. Llamaron a especialistas. Probé nuevos laboratorios. Revisaron sus escáneres, luego volvieron a los anteriores. Gráficos comparados. Volví a ejecutar todo. Susurraban en los pasillos. Revisaron las notas 2 veces. Me preguntaron sobre la dieta y sobre los medicamentos. Cambios, sobre cualquier cosa que podría explicarlo. Pero nada podía. No tenían respuestas. Solo repetían una frase. Esto no tiene sentido. Y otro más. Nunca habíamos visto nada igual. La cuarta visita, una de las de los mayores médicos, una mujer con el pelo plateado y una carpeta sujetaba contra su pecho, sentada
Abajo con los padres de Clare en privado. Habitación. Clare miraba por la ventana. Mientras su madre permanecía inmóvil, su padre, inclinándose hacia adelante como un soldado preparándose para malas noticias. Pero en cambio, el médico los miró amablemente y dijo, a esto lo llamamos un recuperación médicamente inexplicable. Lo dijo despacio. Con cuidado. Como alguien que camina sobre lo sagrado. ¿Suelo? Esa noche, la familia regresó a casa como el sol se ocultó tras los árboles. El salón se sentía más cálido. La cocina no tenía tanto eco. Volvió a sonar la música, suaves canciones antiguas. De una radio que no estaba encendida. En semanas. Y en el dormitorio, Clare y Hannah yacían. Uno al lado del otro en sus camas gemelas, mirándose fijamente. En el techo. ¿Crees que puedo jugar en el jardín? ¿Pronto? Preguntó Hannah. Clare se volvió hacia ella y sonrió. Sé que puedes. Después de que Hannah se cayera. Clare, dormida, salió silenciosamente de cruzó la habitación y se arrodilló frente a su armario. Allí, escondido tras una pila de libros y zapatos viejos, allí estaba la caja de zapatos. Lo sacó con cuidado, con las manos. Temblor. Dentro de cada dibujo. Más de 2 docenas ahora. Doblado. Desteñido. Algunas arrugadas por las lágrimas. Otros quedaron limpios y lisos. Clare recogió el más reciente, el dibujo que había hecho la noche. Todo cambió. La que fue dibujada entre lágrimas, deformada y temblorosa, con un suave desenfoque de un rostro y un capa torcida. Lo sostenía en sus manos como algo sagrado. Y por primera vez en semanas, ella sonrió sin llorar. Viniste, dijo. Susurró. ¿De verdad viniste? Justo antes de que volviera a meterse en la cama. Clare colocó un pequeño trozo de papel nuevo debajo de la almohada de Hannah. No es un dibujo completo. Solo unas pocas palabras escritas en mayúsculas. Letra de un niño de 8 años. Gracias por verme. Entonces ella se giró. Apagó la luz y se metió debajo de ella. Las cubiertas, y se quedó mirando al techo en él. Oscuro. Esta vez no tenía miedo de dormir. Porque ahora sabía algo. El cielo estaba más cerca de lo que nadie pensaba. Sucedió lentamente. No como el milagro que llegó en un destello dorado. No como el sueño que Clare había presenciado. En silencio, rosas e imposible. Luz. Esta parte era diferente. Más suave. Como la primavera abriéndose paso lentamente en frío. Hannah mejoró. Una mañana pidió tortitas. Al día siguiente insistió en llevarla puesta. Su mono rosa favorito, aunque ellos eran un poco pequeños. Ahora, al final de la semana, ella estaba paseando por él. Casa sola, todavía cansada a veces. Pero firme, ella siguió a su padre. En el patio trasero una tarde y le ayudó a regar los girasoles. Contó chistes de Tok Tok durante la cena. ¿Mesa? Se rió tanto que le dio hipo. ¿Y Clare? Ella observó cómo se desarrollaba todo como alguien. Ver los colores por primera vez.
La casa de Thompson había estado tranquila durante semanas. Voces apagadas. Pasos suaves. Susurros tras las puertas. Pero ahora la casa volvía a sentirse viva. Música sonando en la radio de la cocina. Mientras su madre preparaba el almuerzo. El padre tarareaba en voz baja mientras. Arreglar un cajón. La puerta principal permaneció abierta más tiempo. Dejando entrar la brisa y el canto de los pájaros, y la risa de Hannah, una vez tan dolorosa. Ausente, resonaba por el pasillo. De nuevo. Clare se sentó junto a la ventana una mañana, con las rodillas pegadas al pecho, observaba. Hannah persigue una mariposa a través de jardín. El cabello de su hermana rebotaba con cada movimiento. Paso. Sus mejillas estaban rosadas por el sol y ella sonreía. No una sonrisa discreta, no. Una cansada, pero del tipo salvaje y abierto que provenía de estar plenamente vivo. Clare no dijo nada. Ella simplemente observaba. Y susurró un pequeño agradecimiento sin palabras. Contra la brisa. El domingo siguiente, por primera vez en meses después, los Thompson regresaron a iglesia. En el coche reinaba el silencio mientras conducían. A través de la luz del amanecer. Nadie habló mucho. Pero Clare vio las manos de su madre cruzadas. En su regazo, los dedos entrelazados como oración. Su padre se volvió hacia atrás ante una luz roja. Y apretó suavemente la rodilla de Hannah. Sonrió y susurró. ¿Vamos a ver las velas? La iglesia era más pequeña que Clare. Recordado. O tal vez simplemente lo estaba mirando. Ahora es diferente. Los bancos eran de madera. Y desgastado. Las ventanas proyectaban una suave luz azul. Por todo el suelo. El aire olía a cera. Y libros viejos. Cuando la familia dio un paso. En su interior, Clare sintió que algo cambiaba. Su pecho, como un hilo que se mueve suavemente. Atadas de nuevo. Su madre encendió una vela primero. Luego su padre, y luego Clare. Ella se quedó de pie frente a la luz parpadeante. Llama y cerró los ojos. No dijo nada en voz alta. No tenía por qué hacerlo, pero en su corazón. Ella susurró. Estuviste aquí todo el tiempo, ¿verdad? ¿Tú? Esa noche, Clare no dibujó. No porque lo olvidara. No porque no quisiera. Pero porque no lo necesitaba. Por 28 noches, ella había dibujado a la Virgen María en exactamente las 7 de la tarde. Llueva o haga sol. Feliz o desconsolado. Un dibujo, una oración, cada uno. Noche. Pero ahora sentía que algo se instalaba en su interior. Pecho. No la ausencia de fe, sino la plenitud de la misma. Era hora de dejar descansar los lápices. Aún así, ella mantuvo el espectáculo ladrando. Metida debajo de su cama, escondida detrás de una pila de cuadernos, permaneció intacto, pero jamás olvidado. Cada pocos días, lo abría. Despliega uno de los dibujos, sosténlo en sus manos, y trazar las líneas con ellas. Dedos. Algunos estaban arrugados y desordenados, otros suave y brillante. Pero cada una de ellas guardaba un recuerdo, un momento.
Una oración. Ella nunca se las mostró a nadie, pero eran suyas. Prueba. ¿Testamento? Una colección sagrada de creencias atraídas. Azul claro y blanco. Clare no subió el tono. Ella no empezó a criarla de repente. Entregar en clase o contarle a todo el mundo que ella lo había visto. Ella seguía en silencio. A un observador. Aún suave. Pero algo en su interior había cambiado. Se irguió. Caminaba con más intención. Escuchó con más atención. Ella se fijaba en cosas que otros no veían. La luz del sol se posaba suavemente sobre el jardín. Paré. La forma en que la gente sonreía cuando velas encendidas. La forma en que su madre hizo una pausa. Ahora, antes de dar gracias, como si se saboreara. El silencio entre las palabras. Y cuando Hannah corrió adelante en él. Acera y extendió la mano hacia la suya. Clare ya no sonreía con tristeza. Apretó los dedos de su hermana y pensó, ¿sigues aquí? Sus padres también cambiaron. El cansancio no desapareció de la noche a la mañana. El miedo no desapareció por completo. Pero volvieron a reír. Su cercanía se profundizó. Su madre empezó a guardar flores frescas sobre la mesa de la cocina. Su padre empezó a trabajar menos horas. Los fines de semana, prefiriendo sentarse en el jardín. Con las chicas en vez de debajo de un coche. Algunas noches, toda la familia se sentaba en el porche con tazas de té, simplemente observando cómo el cielo cambia de color. No hablaron de los peores días. Pero no lo necesitaban porque ellos estaban viviendo el después. Al final al mes, Hannah había regresado. No solo caminar. Correr. Baile. Construir fuertes con cojines del sofá y cantando canciones inventadas otra vez. Ella también empezó a dibujar. A menudo sentada. Junto a Clare en el suelo del dormitorio con un reguero de ceras de colores alrededor de sus rodillas. Hagamos un libro de cuentos, dijo. Tarde. Y así lo hicieron. Escribieron sobre princesas que se convirtieron en dragones y dragones que se convirtieron en reinas. Clare hizo los bocetos. Hannah coloreó fuera de las líneas. Y cuando terminaron, Clare sonrió a su hermana y pensó, eres una milagro. La casa de Thompson ya no se sentía obsesionado. El aire volvió a estar cálido. Las paredes, una vez más forrado de silencio, ahora albergaba música suave. Y cuentos para antes de dormir. La luz del pasillo permaneció encendida un rato. Más tiempo cada noche, no porque nadie tenía miedo, pero como nadie lo necesitaba. Adentrarse en la oscuridad. Incluso el jardín parecía crecer más rápido. Los girasoles que se alzaban más altos, los pétalos más brillantes. Una tarde, Clare encontró a una sola rosa blanca floreciendo junto a la cerca. Antes no estaba allí. Ella no lo cuestionó. Simplemente se arrodilló. Junto a él, tocó suavemente los pétalos. Y susurró. Gracias. Algunas noches Clare seguía sin dormir. Y piensa en la noche en que la Virgen llegó María. Ella lo repasaba en su mente como una escena de una película.
Sus manos sobre el corazón de Hannah, el brillo, el aroma de rosas, la sonrisa que lo contenía todo. Mundo. Y aunque no se lo había contado a nadie, ella ya no sentía la necesidad de hacerlo porque no se trataba de convencer a los demás. Se trataba de saber. Sabiendo que el cielo los había visto, que el amor había entrado en su habitación, eso. Algo inexplicable se había doblado. Cerca del susurro de un niño, dijo: «Estoy aquí». Clare no se lo esperaba. Todo debe ser perfecto. Sabía que la vida aún le depararía dificultades. Momentos, días confusos y silencio. Miedos. Pero ahora llevaba algo nuevo dentro. ¿Ella? Una quietud. Una fortaleza. Una especie de luz que permaneció incluso cuando el mundo estaba a oscuras. Y cada vez que Hannah se reía o los padres rezaban antes de la cena o la luz del sol iluminaba los viejos troncos expuestos debajo, Clare volvió a sentir su cama. Esperanza. No es ruidoso. No parpadea. Presente. Lo justo. Pasó un año. Y Hannah no solo se recuperó. Ella floreció. La chica que una vez durmió hasta tarde. Días, que apenas habían susurrado una palabra. A través de labios resecos y mejillas hundidas, ahora. Bailó por toda la casa con la fuerza de una pequeña tormenta. Ella cantaba por las mañanas. Contaba historias largas y descabelladas sobre piratas. Y la luz de las estrellas. Llevaban vestidos cubiertos de purpurina con barro. Botas. Y reían a carcajadas, a menudo con total libertad. Dondequiera que iba, la alegría parecía seguir. Y en el primer fin de semana soleado. En primavera, los Thompson se reunieron en su pequeño patio trasero para celebrarla. Sexto cumpleaños. No fue una gran fiesta. Solo una mesa plegable cubierta con una tela con estampado de girasoles. Unos globos atados a la valla. Un sencillo pastel blanco con 6 formas desiguales. Velas. Pero lo fue todo. Su madre preparaba sándwiches y limonada. Su padre asaba perritos calientes en una pequeña parrilla. Parrilla de carbón oxidada. Clare ayudó a Hannah a inflar los globos. Incluso cuando estallaban más de lo que lo hacían. Sostuvo. Sonaba música de un viejo radio. Los vecinos se acercaron con abrazos y un silencio. Asombro. Y a pesar de todo, el sol parecía. Quédate un poco más en el cielo. Clare se sentó en el columpio del porche y observó. Su hermana corre descalza por la hierba, persiguiendo burbujas y chillando. Con alegría. A veces todavía parecía un sueño. Pero cada vez que veía el rebote en el paso de Hannah, o la forma en que su madre sonreían más a menudo ahora, o como sus. El padre se irguió un poco más. Días. Ella sabía que era real. Esa noche, después de que el pastel hubiera sido cortar y apagar las velas, después. Los regalos habían sido desenvueltos y los vecinos se habían ido a casa. Clare ayudó con la limpieza. Llevó platos de papel a la cocina. Limpió el glaseado de la mesa, ató el último de los globos. Pero algo le conmovió el corazón. Un suave tirón. Suave e insistente.
Miró hacia el pasillo. Hacia su habitación. Lo sintió como una. Susurro. Ha llegado el momento. Clare entró en la tranquilidad de su dormitorio. Afuera, sus padres se reían. Cosere. Hannah ya estaba acurrucada en la. Ver dibujos animados en el sofá. La habitación se sentía quieta. Familiar. Cruzó la habitación y se arrodilló ante su armario. Detrás de una fila de zapatos. Debajo de una pila de sudaderas dobladas. Escondido en la esquina trasera. Era la caja de la exposición. Era simplemente una vieja caja de cartón. Plano. ¿Sin etiqueta? Los bordes se han suavizado con el tiempo, pero para Clare. Era sagrado. Lo sacó con cuidado y lo colocó. Sobre su cama, levantó la tapa. Adentro. Dibujos. Tantos dibujos. Hacía mucho tiempo que no los contaba. No desde los primeros tiempos. Pero ahora, examinando la pila blanda de papel, se dio cuenta. Había más de 100. Algunas páginas tenían los bordes deshilachados. Algunas estaban manchadas con huellas dactilares o desvanecido con el tiempo. Otros parecían casi intactos. Perfectamente doblados, los colores aún brillante. Y cada uno era diferente. Había dibujos antiguos, los que tenían líneas temblorosas y manos torpes, halos. Capas dibujadas demasiado pequeñas o demasiado grandes. Coloreado con trazos cortos e irregulares. Ella sonrió al verlos. Los recordaba. Había dibujos. De los días difíciles. Páginas donde estaban las marcas de lápiz. Presionaron tan profundamente que casi desgarraron la papel. Dibujos con esquinas dobladas y rasgaduras. Manchas. En una de ellas había una leve mancha donde su mano había. Temblaba tanto que su rostro se veía borroso. Ella los sostuvo suavemente. Como si fueran heridas que finalmente sanado. Y luego estaban las bellas. Recordó el que había dibujado. Después del milagro. Capas de color azul suave con halos ribeteados de oro. Las manos de María resplandecían. Ojos tranquilos, cerrados en oración. Había algunos con rosas dibujadas en él. Márgenes. Algunas con estrellas de fondo. En algún lugar había escrito pequeñas palabras en la esquina. Por favor, ven. Tengo miedo. Ayúdenla. Gracias. Cada uno fue un momento. Una noche. El corazón de un niño doblado en papel y color. Clare llegó al fondo de la pila. Allí, sola bajo el resto, estaba la dibujo final. La que había dibujado entre lágrimas. La noche en que sonó el teléfono. La noche que oyó las palabras ningún niño. Si alguna vez lo hubiera oído, ella lo recordó. Vivamente. Cómo le temblaban las manos. Cómo se habían difuminado los colores. Cómo salieron mal las líneas. Lo desplegó lentamente. El rostro apenas se distinguía. El azul. Capa desigual. Una pequeña lágrima tatuada debajo del ojo de María. Y en el fondo, en bloque inestable. Letras. Por favor, mírame. Clare lo miró fijamente durante un rato. Mucho tiempo. No fue bonito.
No según los estándares artísticos. Pero guardaba algo mucho más valioso. Fue honesto. Crudo. En el momento en que lo hubo ofrecido todo. Miedo, fe, amor y desesperación, y pidió lo imposible. Y de alguna manera le habían respondido. Ella apretó el papel contra su pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez fueron diferentes. No tengo miedo. No está todo perdido. Estaban llenos de recuerdos, llenos de preguntarse. Llena de una gratitud silenciosa y gentil que la luz llenó la habitación. Ella cerró sus ojos y susurró en el silencio. Gracias, Virgen María. Cuando ella abrió los ojos de nuevo, la habitación se sentía más cálido. Sin brillo. Sin rosas. Paz justa. Colocó el dibujo final con cuidado. De vuelta dentro de la caja. Presionó la tapa para cerrarla con ambas manos. Y lentamente, con reverencia, el espectáculo se deslizó. Ladra de vuelta al armario detrás de ella. Suéteres y zapatos en el mismo silencio. La esquina donde siempre había estado. No olvidado. No está oculto. Acaba de sostenerse. ¿Seguro? Sagrado. Esa noche, antes de acostarse, Hannah subió. En la cama de Clare y se acurrucó bajo la cubre sin preguntar. No quiero. Esta noche duermo sola, dijo. Clare. Sonrió y la abrazó. No tienes por qué. Estaban tumbados en él. Silencio por un rato. El zumbido de nevera, el tenue chirrido de los grillos. ¿Afuera? Entonces Hannah susurró, ¿todavía? ¿Dibujarla? Clare lo pensó un momento. No todas las noches, dijo. Pero yo. Recordar. ¿De verdad vino? Hannah preguntó con voz soñolienta. Clare no respondió de inmediato. Miró al techo donde se proyectaban sombras. Baila como en los viejos cuentos. Entonces ella susurró. Sí. Nunca encontraron una explicación. Los médicos analizaron las cifras más de una vez. Docena de veces. Escaneo comparado lado a lado. Archivos de queso cruzado. Envió muestras a laboratorios de todo el estado. Y aún nada. Lo que comenzó como un diagnóstico terminal había. De alguna manera se revirtió. Sin intervención. Sin cambios de tratamiento de última hora. Sin explicación. Uno de los médicos, un hombre de pelo canoso. Especialista pediátrico con 30 años de experiencia. Experiencia, estaba de pie fuera de la sala de examen. Negando con la cabeza. He visto espontáneos. Mejora, dijo en voz baja. Pero no así. No está completo. No tan repentinamente. Cerró la carpeta lentamente y dijo. Lo que todos repetirían pronto. Es médicamente inexplicable. Los Thompson no buscaban ser noticia. No llamaron a las noticias. No contaron toda la historia a cualquiera, en realidad, solo las partes que los médicos debían saberlo. Ella mejoró. Sí, de repente. No hubo ningún tratamiento nuevo. Pero, a su manera, la familia. Comprendido. Comenzaron a asistir a la iglesia de nuevo.
No porque se sintieran obligados, pero porque algo dentro de ellos había. Cambió. Ahora su madre encendía velas todos los domingos. Su padre a veces se quedaba quieto en él. De espaldas, con las manos cruzadas y los ojos cerrados, diciendo: nada en absoluto. ¿Y Hannah? Ella rebotaba por el centro como si el lugar era suyo. Clare nunca se lo contó. No sus padres. No los médicos. Ni siquiera Hannah. No se trata de la luz. No se trata de las rosas. No se trata de la capa azul ni del silencio. La oración o la forma en que María la había mirado. Y sonrió como si hubiera estado esperando todo el tiempo. A lo largo de... Guardó esa noche dentro de sí como una linterna, brillante, silenciosa, cálida. Un secreto no de vergüenza, sino de reverencia. ¿Por qué? ¿Cómo se explica algo así? ¿Cómo se puede expresar con palabras un momento que cambió tu alma? Hay verdades que no necesitan ser dichas. Simplemente necesitan ser vividas. Los cortes de exhibición nunca se movieron de la parte trasera de el armario de Clare. No lo abría con frecuencia. Lo justo para recordar. Dentro había más de 100 dibujos, azules, blanco, dorado, con vetas de lágrimas y halo. Cada una oración doblada en papel. Ya no necesitaba dibujar a María. Pero ella conservó la caja. No como prueba, pero como recuerdo, como promesa. Un testimonio que nadie más necesitaba ver. Porque ella sabía lo que era. 100 puentes. Una por cada noche que intentó alcanzar. ¿Cielo? Y el día 100. Llegó el cielo. El tiempo transcurría. ¿Cómo lo hace? Las estaciones cambiaron. Las hojas cayeron. Llegó la nieve y se derritió. El jardín volvió a florecer, y Hannah siguió creciendo. Ella creció. Más rápido. Más divertido. Aprendió a leer libros por capítulos. Contaban historias sobre gemelos mágicos y bosques secretos. Construyeron casas de hadas en el patio trasero, y insistió en dormir con la ventana abierto para que pudieran venir a saludar. Sus mejillas permanecieron sonrosadas. Su apetito regresó con toda su fuerza. Su risa era constante. No solo sobrevivió. Ella prosperó. Clare también creció. No solo en edad, sino en profundidad. Ella seguía dibujando casi todos los días. Pero ahora eran flores, prados, atardeceres, estrellas. A veces, María todavía aparecía en él. Márgenes, manos cruzadas, capa ondeando. ¿El viento? Pero los dibujos no lo eran. Ya no se llena de súplicas. Estaban llenos de luz. Y Clare, aunque seguía callada, seguía. De voz suave, había cambiado. Ahora había en ella una firmeza, un tipo de sabiduría que no provenía de libros o escuela. De esos que vienen. De caminar a través de la oscuridad y ver quién espera al otro lado. La casa de los Thompson también cambió. Ya no había susurros detrás. Puertas cerradas. Se acabaron las llamadas telefónicas en mitad de la noche. O las cortinas corridas. El aire en el interior era más ligero. Las paredes parecían conservar el calor de nuevo. Volvieron las noches de cine.
Lo mismo ocurría con los panqueques los domingos. Los cojines del sofá volvieron a servir como materiales de construcción para fuertes y castillos imaginarios. Incluso el jardín, que una vez había parecido cansado y cubierto de maleza, ahora florecía silvestre, con girasoles y lavanda, y, de alguna manera, un único rosal blanco. Nadie recordaba haberla plantado. Pero Clare notaba que florecía cada primavera. Siempre al borde de la valla. Siempre a plena luz. A veces la gente pregunta. Los vecinos todavía preguntan de vez en cuando. ¿Cómo está Hannah? Se ve estupenda. No puedo creer cómo. Está sana. ¿No lo estaban los médicos? ¿Dicho? Y su madre siempre sonríe. Su padre asiente. A veces dicen. Tuvo una recuperación milagrosa. Otras veces. Nos dieron un regalo. Pero Clare siempre permanece en silencio junto a ellos, simplemente escuchando. Y en su corazón, susurra. Recibimos visitas. El hospital presentó el caso bajo remisión espontánea. Los gráficos fueron archivados. Los resultados de las pruebas fueron verificados 2 veces. Los escaneos están marcados con pequeñas notas en los márgenes. Véase la anomalía en la página 4. Considerado inexplicable. Algunos médicos escribieron entradas en sus diarios. Otros presentaron el caso en conferencias. Pero nadie pudo explicarlo. Solo los hechos. Un diagnóstico terminal. Una progresión que empeoró rápidamente. Un cambio radical de la noche a la mañana. Sin causa médica. No existe respuesta científica. Lo llamaron como rara vez hacen los médicos, un recuperación médicamente inexplicable. Clare no necesitaba que los médicos le explicaran. Lo había visto, no con instrumentos, no con escaneos. Con sus propios ojos. Con los ojos de un niño que había dibujado. Cada noche, sin saber si importaba, sin saber si cambiaría. Cualquier cosa. Y la noche en que se derrumbó, la noche. Ella cedió el control y suplicó con todo lo que le quedaba. El cielo se abrió. Nunca necesitó que nadie lo confirmara. Ella siguió viviendo como si fuera verdad. Porque así fue. Años después, en un dorado. Una tarde de otoño, Clare estaba sola en el jardín. Hannah estaba dentro cantando en él. Cocer. Sus padres se reían de algo en el porche. El sol acababa de empezar a ponerse, pintando el cielo con pinceladas doradas. Rosa. Clare estaba de pie junto a la valla donde un único rosal blanco floreció incluso. Aunque la temporada indicaba que no debería. Cerró los ojos. Sintió la brisa. Escuchó al mundo. Y en el silencio recordó. El resplandor, el aroma de las rosas. La mujer de la capa azul. La sonrisa que abarcaba todo el cielo. Había pasado mucho tiempo, pero aún así. Se sintió cerca. Como si hubiera ocurrido ayer. Como si pudiera volver a suceder. Abrió los ojos lentamente y susurró. A nadie en particular. Nunca te fuiste, ¿verdad? ¿El viento? Revolvió suavemente los pétalos. Una luz suave acarició su mejilla y Clare sonrió.
Y con cada dibujo ella había sido. Construyendo un puente, el cielo podría caminar. Al otro lado de